Bueno, Raquel Flores, el tema del agua. Se ha informado, lo informó la senadora Kenia Rabadán, que en a las alcaldías donde perdió Morena va a subir el precio del agua. Pero dice Claudia Sheinbaum que no. Raquel Flores. Así es, Joaquín. Este lunes, una vez más, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró a la ciudadanía que no habrá incrementos en las tarifas del agua, Joaquín, en ninguna de las 16 alcaldías, como se ha venido mencionando por parte de la oposición. Así dijo. No hay cambio en las tarifas del agua para toda la ciudadanía. No hay ningún cambio. En términos reales son exactamente los mismos montos, así que no se dejen llevar por falsas noticias, no hay cambio, eso es muy importante. En términos reales son exactamente las mismas tarifas de agua que se tienen desde el 2020. Joaquín, respecto a las acusaciones de la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, quien criticó la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de publicar un listado de las 165 colonias donde habrá incrementos cuando el consumo sobrepase los 60,000 litros por bimestre, pues dice que son falsas. Sin embargo, aclaró que en este caso lo único que se está buscando, Joaquín, es que no haya desperdicio de agua. Sin embargo, dijo que todos son libres de expresarse, en este caso de la oposición, pero también su gobierno de aclarar cuando son mentiras, y también rechazó que sea sancionada por este tema a la senadora. Joaquín, así lo dijo. Yo pienso que cada quien tiene derecho a opinar. También como nosotros tenemos derecho a decir si hay mentiras o no hay mentiras en lo que se está dando. Como hace el presidente en el quién es quién en las mentiras, pues también nosotros tenemos derecho a decir pues las mentiras que se dicen, ¿no? Como lo que preguntaron hace rato. Pero no estoy de acuerdo en que haya sanción. Finalmente, comentarte que este fin de semana la jefa de gobierno pues señaló que es un acto de revancha contra las personas que decidieron defender su voto y no optaron por el gobierno de Morena, que son solamente, por decirlo de alguna manera, pues falsas estas acusaciones, y reitera que no hay incrementos en el agua en la Ciudad de México. Joaquín, el reporte. Gracias, muchas gracias, y yo le aprecio mucho a Rafael Carmona Paredes, quien es el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que me haya aceptado esta llamada. Rafael, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias por este espacio informativo. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Gracias, Rafael. ¿Nos puedes dejar en claro, sube el agua o no sube, o sube como luego dicen los técnicos, tiene un aumento basado en términos reales, no sube, pues dicen, o luego también sube con base al índice de la inflación? ¿Sube o no sube el agua, Rafael? Muy bien, muchas gracias. A ver, mira, lo primero que quiero aclarar es que no habrá aumentos en la tarifa del agua. El límite de consumo de 60,000 litros por bimestre que se ha establecido para poder aplicar un cobro adicional del 35% respecto a esa tarifa que no se moverá, tiene como finalidad evitar el desperdicio del agua, es decir, fomentar el buen uso del agua para consumo humano, para higiene personal, pero no para el regado de jardines o la limpieza de banquetas o de patios, y con ello permitir su mejor distribución en toda la ciudad. Este será el tercer año en que se aplica la misma medida. Se impuso esta medida desde antes de las elecciones, cuando las alcaldías eran gobernadas por Morena. Por esa simple razón podemos afirmar que no hay un uso político del agua potable. Reitero, la finalidad es poder llevar agua a toda la ciudadanía en estos 3 primeros bimestres, o sea, la mitad del año, en los que la cantidad de agua que recibimos principalmente de los sistemas Lerma y Cutzamala se reduce por riegos en la zona del sistema Lerma. Empiezan los meses de mayores temperaturas secos, no hay lluvias de febrero al mes de mayo, y por lo tanto lo que buscamos es tener mayor disponibilidad para las alcaldías del centro y el oriente de la ciudad. ¿En qué alcaldías, Rafael Carmona,
Rafael Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. ¿En qué alcaldías de la Ciudad de México se aplica este sobrecosto del 35% arriba de los 60,000 litros? ¿Son 60,000 litros bimestrales? 60,000 litros por bimestre. Estos 60,000 litros por bimestre se contabilizarán por bimestre. El primero, el segundo o el tercero de este año. Y las alcaldías del Poniente, por estar o por tener una disponibilidad mayor por su ubicación geográfica, más cerca de la entrada del sistema Lerma y del sistema Cutzamala, son aquellas alcaldías en donde se está solicitando a través de esta medida, como en años anteriores, que no haya un desperdicio del agua y con ello poder tener mayor disponibilidad para llevarla hacia las alcaldías del centro y de la ciudad, del centro y del lado oriente de la Ciudad de México. Pero Rafael, ¿cuáles son las del Poniente para ubicarnos, sí? Las alcaldías, bueno, las alcaldías del Poniente son Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, la alcaldía de Coajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Benito Juárez ya está en el centro, pero tiene una aportación y una entrada muy importante de agua proveniente de estos dos grandes sistemas, Lerma y Cutzamala, y es una alcaldía estratégica para el paso del agua hacia la alcaldía de Iztapalapa, la alcaldía de Iztacalco. Entonces serían 6: Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Tlalpan, Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc también. Todo esto está publicado el 19 de enero del 2022 en la Gaceta Oficial, de la Ciudad de México. Ahí se puede ver con toda precisión estas alcaldías y las 165 colonias de estas alcaldías que estarán sujetas a esta posibilidad de incrementar un 35% en el cobro del agua. Insisto en que es una posibilidad, dado que solo se aplicaría este 35% adicional si se rebasan los 60,000 litros de consumo en el primero, en el segundo o en el tercer bimestre. Ahora, en las otras alcaldías, quienes puedan consumir quienes consuman más de los 60,000 litros bimestrales, ¿no se les cobra el 35% extra? No está así la medida, no está establecida de esa manera, simplemente porque en las otras alcaldías el promedio de consumo es mucho menor que en las alcaldías del lado poniente. Es una condición natural, dada la disponibilidad del agua por la forma en la que está constituido nuestra red, por la forma en la que nuestra red recibe el agua de estos dos grandes sistemas. Yo estoy convencido, que el agua se tiene que pagar, ¿sí? Sí. Rafael, el agua se tiene que pagar y quien más consuma tiene que pagar más agua. Eso lo tengo muy claro. Me parece una decisión de elemental justicia, ¿sí? Que quien más consuma, más pague. Porque todavía hay en la Ciudad de México, aunque el discurso oficial a veces lo niegue, gente que no tiene agua, Miguel. Rafael, hay gente que no tiene agua. Adelante. ¿Sí? Entonces, hay una injusticia en la distribución del agua. La hay mundial, pero a mí lo que nos interesa ahora, estamos hablando de la Ciudad de México, hay una injusticia, una falta de equidad en el reparto y en el consumo de agua. En muchos lugares se siguen surtiendo de pipas, que resulta que son mucho más caras que el agua de que llega por las cañerías. Ahora, ¿no sería bueno también que cualquiera que consume más de los 60,000 litros bimestrales, pues pague también el 35%? Porque en esos rumbos también tiene que haber gente que derroche agua, ¿no? La disponibilidad es verdaderamente diferente y por lo tanto la posibilidad de usar el agua para estos fines que no son estrictamente el consumo humano, la higiene personal, es muy baja. Sin embargo,
tomaremos en cuenta esta recomendación para poder modificar, en caso de que sea necesario, esta condición para los años posteriores. Ahora, tú eres un especialista en esto del agua, pero inevitablemente te tengo que preguntar, Rafael Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Casualmente, estas 8 alcaldías son las que tiene la oposición. ¿Eso influyó? No, de ninguna manera. Este es el tercer año en el que se aplicaría exactamente la misma decisión. La decisión está basada en un comportamiento técnico totalmente de nuestra red de distribución. En los años anteriores, las alcaldías tenían un gobierno diferente al actual y la aplicación de la medida fue exactamente igual. Esto nos permite decir que no es una medida dirigida a la condición actual de la distribución de los gobiernos de las alcaldías en la Ciudad de México. O sea, a ver, Rafael, ¿me quieres decir que cuando los 2 años anteriores que estuvieron las alcaldías en manos de Morena, también se aplicaba este sobrecosto del 35% a quienes excedían los 60,000 litros bimestrales? Así es, exactamente bajo las mismas condiciones que las que se aplicarán en este año. Bien, este es el tercer año que aplica la misma medida. Bien, Rafael, pues gracias por el tiempo y sobre todo por la información. Muchísimas gracias, Joaquín, por este espacio informativo y quedo a sus órdenes. Igualmente, gracias.